todos los oyentes en este devocional de los días martes. Gracias te damos al Señor por darnos esta oportunidad de tener la vida, darnos la oportunidad de poder disfrutar de las cosas que el Señor siempre nos da, todos los días de nuestra vida. Tenemos mucho que agradecerle al Señor. Hoy quiero compartir un tema que es importante para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, y se llama: detrás de una prueba siempre habrá una bendición. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos preguntamos por qué estoy pasando por esta circunstancia, por esta situación? Muchas personas se sienten hasta culpables creyendo de que están pagando alguna cosa en el pasado, pero no es así. Vamos a mirar a través de la palabra del Señor cómo podemos nosotros salir de las crisis, de las situaciones, pero más que eso, aprender que si tenemos una dificultad, tenemos una prueba, Dios tiene un plan y un propósito para cada una de ellas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mira cómo el Señor nos está dando una palabra muy maravillosa que está diciendo: para que en mí tengáis paz. Quiere decir que las aflicciones no las podemos evitar, los problemas no podemos evitarlos, pero sí hay algo muy importante, que el Señor dice que en medio de las dificultades, que en medio de las pruebas, nosotros podemos tener paz. Y Lucas capítulo 18, versículo 7, nos dice también, nos está apoyando esta palabra, y vamos a ver que el Señor en su palabra siempre nos está dando esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad en nuestras vidas. Y dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hay una pregunta. O sea que siempre el Señor va a estar pendiente de nosotros, siempre lo está. Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Cuando estamos en dificultades, cuando estamos en pruebas difíciles, el Señor siempre está a nuestro lado. Y dice que se tardará en responderles. Vamos a ver todo esto a través de la enseñanza. Toda persona, todo hombre, toda mujer sobre esta tierra tiene aflicciones, tiene preocupaciones, tiene problemas, pero son pruebas, son angustias de la cual ni siquiera nosotros como hijos de Dios nos libramos de eso. O sea, todos pasamos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos, hasta que nosotros terminemos nuestros días acá en la tierra, dejaremos de tener aflicciones. Pero para el hombre natural, o sea, la persona que no conoce al Señor, él piensa que los problemas son castigos, son maldiciones, o tal vez son productos de la mala suerte. Pero los hijos de Dios vemos las cosas de una manera diferente, porque la palabra del Señor nos enseña. El Hijo de Dios sabe que las pruebas nos hacen más fuertes, que nuestra vida espiritual se vuelve más tranquila, más segura, y sobre todo la esperanza y la confianza en Dios, que Él nos sacará siempre de las pruebas. Por lo cual, como dice el título de esta enseñanza, después de una prueba viene una bendición. Vamos a ver los propósitos de Dios en las pruebas, porque no solamente pasamos pruebas porque sí, sino que hay situaciones y circunstancias de las cuales nosotros, la mayoría, provocamos esas aflicciones, provocamos esas pruebas por nuestra manera de ser, por nuestros comportamientos, por no tener la sabiduría necesaria en los momentos, y tomamos malas decisiones. Entonces, una pregunta sería: ¿para qué es la prueba? La prueba, primero que todo, tenemos que saber que es un proceso de formación. Así como nosotros vamos a una institución
a formarnos en cultura y en otras áreas, y tiene un proceso para la formación. Así en nuestra vida tenemos una escuela, que es la escuela de la vida. Por eso cada vez que nosotros pasamos por las pruebas y las dificultades, tenemos que entender que es un proceso de formación. También, ¿para qué es la prueba? Para que nuestra fe se vuelva gigante, para que nuestra fe se active, para que nuestra fe no sea quieta, sino todo lo contrario, sea una fe que tenga esa actividad y tenga esa emoción de cómo Dios obra en momentos difíciles de nuestra vida. También la prueba produce paciencia, eso es lo que dice Santiago en el capítulo 1. Dice: hermanos, gozaos cuando estéis en diferentes pruebas, porque la prueba produce gozo. Cuando haya terminado la prueba, nosotros podemos decir: hemos pasado por momentos difíciles, pero hoy entiendo que Dios tiene siempre propósitos para nosotros. También, ¿para qué es la prueba? Para ajustarnos emocionalmente. Nuestras emociones, si no tienen un control, entonces hacen estragos en nuestra vida. Por eso, cuando tenemos la prueba, nos tenemos que aprender de la palabra del Señor, de que nuestras emociones deben ser controladas. El fruto del Espíritu Santo está diciendo precisamente el dominio propio. Ahí es donde nosotros debemos aprender a tener ese dominio cuando están las situaciones difíciles. Somos personas que debemos estar cabalmente y emocionalmente estables cuando nos llegue una situación. Debemos por eso acudir al Señor, clamarle a Él, pedirle a Él ayuda, pedirle a Él socorro, y Él siempre acudirá a nosotros. El gozo viene cuando ya ha pasado la prueba, lo que estaba diciendo Santiago. Un ejemplo muy claro es Abraham. Abraham fue sometido a unas pruebas muy difíciles. Una de esas pruebas fue: Dios le promete un hijo a Abraham, pero pasan los años y ellos se vuelven viejos, tanto Abraham como Sara, y pierden la esperanza, pierden la confianza, y más que todo en la vida de esta mujer, de Sara. Ella dice: pero yo ya soy vieja, yo ya no puedo tener hijos. Y cuando el Señor toma la decisión, el tiempo exacto de Dios, porque Él conoce los tiempos y conoce las edades, es cuando el Señor le llega con un ángel a esta mujer, Sara, y le anuncia que ya es el tiempo en que ella va a tener este hijo. Pero mira lo tremendo, esta prueba duró muchos años, porque Abraham y Sara esperaban ese hijo tal vez en su juventud o en su época madura, pero no en su vejez. Y esta paciencia que tuvo Abraham fue precisamente para Dios enseñarle, porque la Biblia nos dice que Él es el Padre de la fe. Y un padre de fe es aquella persona que ha aprendido a tener estos procesos. Ahora, ¿qué resultados trae la prueba? La prueba trae el sometimiento a la fe, a la paciencia y a la formación de carácter. Cuando nosotros estemos en las pruebas, en las dificultades, miremos si realmente nosotros somos pacientes o somos impacientes, como le pasó a Abraham y Sara. Ellos fueron impacientes y tomaron una decisión equivocada que les costó mucho dolor y mucho trabajo hasta el día de hoy, porque tomaron la decisión de tener un hijo fuera del matrimonio y no como Dios lo había prometido. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que nosotros debemos aprender a tener la paciencia. Sé que no es fácil, porque cuando estamos en la prueba y en la dificultad, parece que nunca fuéramos a salir de ella. Pero si nosotros creemos en la palabra, le creemos a Dios,
Dios nos sacará de la situación, Dios nos sacará de la circunstancia, y ahí es cuando nosotros podemos mirar hasta qué punto hemos aprendido, hasta qué punto nuestro carácter ha sido formado. Los resultados de la prueba también son importantes porque podemos ver las cosas de Dios como si no fuesen, según lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hay que ver las cosas de Dios como si no fuesen. Mira, realmente en el momento no se ven, pero nosotros tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que eso que estamos viviendo en el momento va a suceder. Ahí es donde nuestra fe se vuelve gigante, donde nuestra fe se vuelve realmente grande, porque si nosotros solamente vivimos por lo que vemos, entonces nuestra fe aún no ha sido consolidada. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo debo estar convencida que esa situación, que esa prueba que estoy pasando, voy a salir adelante, voy a salir al otro lado. No nos quedemos con nuestros pensamientos de que ahí tenemos que acomodarnos porque así nos tocó. No, tenemos que tener nuestra fe activa. Y también nos enseña que un resultado de la prueba es ver nuestras limitaciones, porque nosotros como humanos tenemos limitaciones. No podemos solucionar las cosas que son tan difíciles, pero Dios nos muestra su grandeza. En el caso de Abraham y Sara, ellos no tenían por qué haber solucionado su problema del hijo con otra mujer, con Agar, como lo hicieron. Mira, si ellos, y a veces nos pasa a nosotros la misma situación, tomamos decisiones equivocadas que después nos estamos lamentando, pero Dios nos enseña que nosotros debemos aprender a esperar, porque Dios no es un Dios injusto, Él es un Dios de poder y un Dios de verdad. Y cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, podemos ver su grandeza. ¿Por qué? Otra pregunta que se hacen cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios tarda en respondernos? Seguramente porque necesitamos aprender más de la palabra. Somos niños espirituales en cuanto al desconocimiento de la palabra. No la conocemos realmente. Si la conociéramos, no nos angustiaríamos, no nos preocuparíamos tanto, porque tenemos que esta palabra hacerla vida en nosotros, hacerla viva en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es tan importante todos los días tener esa relación, esa comunión con el Señor, porque ahí es donde empezamos a tener un corazón diferente, empezamos a tener una vida diferente, y la palabra del Señor es la que transforma nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Por qué Dios se tarda en respondernos? Porque muchas veces no estamos preparados para recibir la bendición. Dios bendice cada corazón, bendice cada vida. Hay personas que han recibido bendición y no saben cómo administrar esa bendición, y ha sido más bien para ellos un obstáculo y un tropiezo. Por eso el Señor es nuestro papá, es nuestro Padre, y Él sabe en qué momento nosotros podemos recibir las cosas, podemos recibir la respuesta a nuestras oraciones. También podemos saber que los milagros tienen un gran proceso. En el caso del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, les dice que los va a llevar a una tierra prometida. Ellos estaban convencidos que el camino iba a ser muy corto, iba a ser de días o de semanas muy cortas, pero nunca se imaginaron que iban a pasar 40 años en un desierto. Y estos 40 años fue precisamente para el proceso. Y muchos de los que salieron de Egipto murieron en el camino, murieron en el desierto por la infidelidad, por la desconfianza, por no creerle al Señor. Nosotros debemos aprender a reconocer el lenguaje de Dios. Aunque no veamos la respuesta de inmediato,
Debemos permanecer en la confianza de que Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Si Dios lo prometió, así será. Nuestra mente, nuestra vida debe ser siempre en la confianza del Señor de que en el momento de la prueba va a ser por un breve tiempo, que no va a estar toda la vida en esa situación, si creemos y si confiamos en que el Señor siempre hará las cosas. Así que miremos que detrás de una prueba siempre habrá una bendición. No nos desesperemos, sino creámosle al Señor, confiemos en Él y Él siempre estará a nuestro lado. Agradezcámosle al Señor. Si estás pasando por este momento de prueba difícil, dile: Señor, yo sé y confío en que tú me vas a sacar adelante, y después de esta prueba vendrá el gozo, porque aprenderé a tener la confianza en ti. Amado Dios y Padre de la gloria, te agradezco, Señor, porque tú nos enseñas a través de la palabra que estas pruebas tan difíciles que a veces pasamos, Señor, tenemos la confianza y la seguridad que tú nos sacarás adelante, que siempre, Padre, tu mano estará extendida con nosotros. Gracias, poderoso Señor, porque a través de ella, a través de la palabra, aprendo a tener confianza y seguridad en ti. Muchas gracias te doy en esta hora, mi Padre precioso. Amén. Gracias al Señor por su palabra, y no olvides compartir estos mensajes para que llegue a la vida de muchos corazones. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y hasta pronto. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros, 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.